Bendiciones, mi nombre es Zuleima Espinosa. Pido a Dios que cada suscriptor, que cada persona que escuche este Salmo 12 pueda entender la palabra de Dios. La palabra de Dios está viva y que la palabra de Dios le hable en la escucha de este Salmo. Hoy vamos a escudriñar el Salmo 12. Es un salmo de David. Dice, oración pidiendo ayuda contra los malos. Hemos visto a lo largo del estudio de los salmos que David fue una persona muy atacada, hasta por sus propios hijos fue atacado. Pero a pesar de eso, él conservó su amor y su obediencia ante el Padre. Dice al músico principal sobre Seminit. Sabemos que Seminit es un término musical en un registro de octava nota y es un registro bajito, o sea que él decía ahí al músico principal que tocara bajito en nota octava para orar al Padre. Este es un salmo a 4 voces. La primera voz es la voz de súplica y va el versículo 1 al 4 y el versículo 8 dice: Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piedosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Cercando andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Esta primera voz, donde juntamos los versículos 1 al 4 y el 8, es una oración de súplica, hermano. El salmista dice ahí que se acabaron los piadosos, que ya no hay piadoso, que ya no hay fiel. ¿Quiénes son los piadosos? Los piadosos son los benignos, las personas misericordiosas, dice el salmista. Ya no hay quien haga misericordia, ya no hay fiel. El fiel es el que acata la norma. Entonces él nos está diciendo que ya no hay fiel entre los hijos de los hombres, que hablan mentira. Mentira en el término espiritual es no dejarse iluminar por la verdad y el amor de Dios. Eso es la mentira. Entonces dice que hablan mentira a su prójimo. Cada uno habla mentira. Dice también el salmista que Jehová destruirá los lisonjeros. Las personas lisonjeras en el significado bíblico son personas que halagan sin necesidad y que a veces dicen mentiras. Mire, hermano, nosotros a veces por nuestro propio orgullo queremos escuchar lisonjas, queremos escuchar que nos alaben, que nos digan que sí, que todo bien. Pero ¿para qué es eso? Para que nuestro corazón se envanezca. Y Dios mira de lejos los corazones que se envanecen. A veces queremos simplemente que nos alaben, que nos digan que cómo estás de bonita, que y queremos, y a veces en ese afán hay personas que el enemigo utiliza para que nos digan, sí, tienes esto está muy bien, pero en su corazón están pensando otra cosa. Nosotros no necesitamos alabanzas ni lisonjas de los hombres. Nosotros necesitamos que nuestro Padre que está en el cielo nos mire con amor.
Dice también el salmista, dice, lengua que habla jactanciosamente. ¿Quiénes son las personas jactanciosas? Son las que se glorían a sí mismos, las que hablan con desvanecimiento, que hablan de sus propias obras. Y yo hice, y yo logré, y yo pude, pero resulta que ni la hoja de un árbol se mueve sin la voluntad de Dios. Si usted ha tenido éxito, es porque el Padre ha tenido misericordia de usted, no por sus propios esfuerzos. Usted piensa que se mató, que usted luchó, pero a usted alguien, Jehová de los ejércitos, fue el que le envió esa fuerza para que usted pudiera hacer y lograr lo que usted ha querido. Uno no debe creer en sus propias fuerzas, no debemos creer en nuestras propias fuerzas, porque las propias fuerzas son la misma dirección, ¿sí? Y los malos hacen un cerco de sus propias fuerzas, y eso no está mal. Dice también que los malos hacen un cerco. El significado bíblico para malos está en tres partes. Una dice que son los seres humanos rebeldes. Hay una segunda concepto que dice que son las fuerzas malignas no humanas. Y también habla que los malos son el pecado que vive en los seres humanos. Entonces, mire, hermano, los malos hacen un cerco de maldad. ¿Quiénes pueden hacerte cerco de maldad? Los seres humanos rebeldes, los que te lisonjean. Y resulta que están haciendo es un cerco de maldad sobre ti. Las fuerzas malignas no humanas, cuando nosotros ponemos nuestras fuerzas en otras cosas que no son nuestro Padre que está en los cielos. Y la tercera es el malo, es el pecado que vive entre nosotros. De por sí ya venimos con un pecado original, pero gracias a Dios nosotros podemos ser limpios, nosotros podemos ser sanos de ese mal, de ese aguijón en la carne que decía Pedro que tenía. Y si Pedro tenía ese aguijón en la carne, ¿cuánto no más nosotros? Pero la buena noticia es que así nosotros pensemos mal y a veces obremos mal, hay un Padre que envió a su Hijo Jesús a morir por ese pecado, y para morir, y Él murió por ese pecado que vive en nosotros. Hay algo importante aquí, hermano, y es: ¿a quién halagas tú? Mire que a nosotros nos gusta ser halagados y halagar, pero ¿a quién halagas tú? ¿Quién es digno de tus halagos sinceros? ¿Quién es digno? El único digno de alabanza y de adoración es el Padre. Mire que el salmista clama por justicia para los justos, para los que han andado en los estatutos y en los mandamientos del Padre, pero también clama por justicia para los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Los que no tienen amor por los padres, por la patria. Él clama por justicia para todos, porque todos, cuando nos acercamos al Padre, obtenemos su misericordia y su justicia. A Él no le importa tú qué hayas hecho. A Él le importa es que tú le derrames su corazón. A veces todos hemos tenido malas acciones, todos hemos actuado mal, pero el Padre tiene esa capacidad de perdonarte, de limpiarte. Dice la palabra: límpiame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Y Él tiene esa capacidad. También en el versículo 5, vamos a la segunda voz. La segunda voz en este salmo es la voz del Padre. El Padre contesta. El Padre está ahí. Dice que
parece que el Padre le responde al salmista, porque mire, dice, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Él le respondió, él no responde, pondré en salvo al que por ello suspira. O sea, el que tiene el anhelo, él lo va a poner en los salmos. Él responde, él le hace una promesa y jura que por esa opresión que han subido los pobres y por el gemido de los menesterosos, o sea, de los necesitados, él se va a levantar, él va a tomar conciencia, él va a tener una nueva realidad y nos va a poner a salvo, nos va a salvar. Pero para eso tenemos que esperar. ¿Esperamos en Jehová? ¿O esperamos en su calma? ¿O esperamos en la angustia que no es de Él? En el desespero que no es de Él. Mire, el Padre a veces actúa hasta el último minuto y Él se gloria, pero Él a veces nos deja esperar hasta el último minuto para mostrarle su gloria. Mire, uno escucha a muchas personas, mire, yo no tenía la plata y yo no sé de dónde el dinero resucitó y el dinero salió y pude pagar esa obligación que tenía. Mire con la gente cuando las aguas de Mara y ellos se quejaban y decían, pero mire, nos trajeron a morir a este desierto, vamos a morir de sed. Y de una roca, él salió, la tocaron y salió agua. Entonces, el Padre actúa, hermano, cuando usted menos lo espera. Solo tengan fe, solo aprenda a confiar en Él. Y dice la palabra que Él cumplirá los deseos de su corazón y de mi corazón. Hay una tercera voz después de que el Padre le habla a él, porque le responde. Mire que dice, ahora me levantaré, dice Jehová. O sea, muy posiblemente cuando el salmista estaba haciendo esa oración de corazón, el mismo Padre le respondió inmediatamente, porque Jehová inclinó su oído a oírla, en la voz y el clamor de David. ¿Por qué? Porque David tenía fe. Cuando usted clama, cuando usted derrama su corazón delante de Dios, el Padre le escucha y el Padre le responde, porque Él tiene voz, y le escucha porque Él tiene oídos. Hay una tercera voz que está en el Salmo 6, en el versículo 6. Hay una tercera voz que es una voz de fe. Y la encontramos en el versículo 6, dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Mire, Jehová nos habla. Dice el salmista que después de que habló Jehová, que sus palabras eran limpias, que sus palabras son verdad y las compara con la plata purificada 7 veces. Mire, el número 7 es un número místico porque en 6 días se hizo el mundo y el séptimo día fue de descanso. El número 7 significa perfección, totalidad, la completud. Y Él dice que esas palabras de Jehová son perfectas, que son como la plata refinada, que son limpias. Es esa voz que el salmista dice que da esa fe, es esa voz de fe que el salmista tiene en Jehová de los ejércitos. La cuarta voz es una voz de la confianza. Mire, el salmista David siempre tenía esa confianza, esa alabanza, esa exaltación para el Padre. Y en el versículo 7 dice, tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás
para siempre. Mire, hay personas que van a ser guardadas del mal de esta generación, y cuando dice los vas a perseverar para siempre, lógicamente no se está refiriendo al cuerpo, porque el cuerpo va a morir, pero nuestra alma va a ser preservada para siempre en el tercer cielo, en la eternidad. Esta es una voz espiritual donde el salmista dice que Él nos va a guardar, que de esta generación nos va a preservar para siempre. Él nos está dando aquí esa seguridad de salvación. Este es un salmo que habla de la seguridad de salvación en el Padre. Y luego dice que Él confía en que el Padre nos va a ayudar contra los malos. Mi pregunta, hermano, es, ¿vives bajo el cobijo del Padre? ¿Quién es tu cobijo? De pronto, un amuleto es tu cobijo. De pronto la banda del barrio. De pronto el amigo que tiene la fuerza y la fortaleza. De pronto el político de turno. ¿Quién es tu cobijo? Tu cobijo viene de lo alto. Uno a veces piensa que es que este es el que me salva, que el otro no. Esas personas son personas que Dios pone en tu camino para ayudarte, pero no son tu cobijo. Un amuleto no es tu cobertura. Un baño de hierbas no es tu cobertura. Una banda delincuencial no es tu cobertura. Un político no es tu cobertura. Un empleo no es quien te cubre a ti y te protege. Así tengas 5, 10 o 20 años en él. Tu cobertura es Jehová de los ejércitos que hizo los cielos y la tierra. Esa es tu cobertura. Él es el que te protege. Su Espíritu Santo sobre ti es la protección divina. Tú no necesitas nada más. A veces Dios pone en tu camino a personas que Él mismo utiliza. Mire, Él puso a hablar a las piedras. Él puso a hablar a la burra de Balaán. Él pone personas en tu camino para que te ayude, pero esas personas no son tu cobijo. Tu cobijo viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Esto es Píldoras de Fe. Suscríbase y dele like. Muchísimas bendiciones.